Muy buenos días, buenas tardes. En realidad estamos justo al mediodía. Nuestro compromiso es estar de lunes a viernes. Yo estoy aquí, yo vivo aquí, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. A través de UCB TV, en la frecuencia 5.3, allá digital en Santiago, 4.3 en la quinta región, en Valparaíso. También estamos en ucbtv.cl y en la radio UCB. Si usted sintoniza 103.5, nos va a estar escuchando también con esta entrevista que vamos a presentar a continuación. Una cercanía nomás, ¿eh? Ahí la tengo, en el recuadro. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas Muy bien. tardes. Patricia Colarte, que es la Seremi de Educación para la región de Valparaíso. Un gusto. Hemos tenido un par de complejidades en esto de las comunicaciones, pero al final aquí estamos, al 100%. Gracias por estos minutos, Seremi. Gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a las materias de educación. El viernes recién pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto que permite el funcionamiento de los establecimientos de parvularia, básico y media de los alumnos para las comunas o regiones, digamos, que estén en la fase 4 de desconfinamiento, que es la apertura inicial. Se pone término a la restricción total. Recordemos que esto viene desde el 16 de marzo, o sea, recién se podría, en la eventualidad, ¿no es cierto?, que se llegue a ese paso. Por lo menos ya está el decreto publicado en el Diario Oficial. Pasó mucho tiempo, ahí está la realidad. Y Seremi, usted me dirá, ¿estamos en condiciones aquí en la quinta región? Sabemos que en el territorio insular ya está, ¿no es cierto? Pero ¿está aquí preparado el continente para esta etapa? Bueno, mire, efectivamente, tal como lo indica el Ministerio de Salud, tenemos que estar en la fase 4, ¿ya? Tenemos algunas comunas que están en la fase 3, así es que ya estarían, si las cosas funcionan bien, ¿verdad? Si los indicadores han sido positivos en términos de contagio y personas que están, digamos, en situación eh, compleja en materia de salud, podríamos ir avanzando. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Así que en este momento sí tenemos la experiencia de Juan Fernández y Rapa Nui. Nos ha ido muy bien. Está bastante contenta los apoderados, los estudiantes de poder volver. Pero quiero decir una cosa, que los niños no vuelven como estaban acostumbrados, ¿ya? Y este tema es bien interesante porque una de las conversaciones más recurrentes que tenemos con padres apoderados, especialmente con profesores, con directivos de establecimiento educacional, tiene que ver justamente con eso. Los papás a veces piensan que los niños van a volver a clase, pero en las condiciones anteriores, como era en marzo. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir hasta que no tengamos una solución sanitaria definitiva. En el intertanto, lo que sí vamos a tener es los estudiantes van a ir a clase, pero en una modalidad flexible, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que los estudiantes que están en un curso, vamos a suponer, el promedio de estudiantes en la región de Valparaíso es aproximadamente 32 alumnos, 33 alumnos. Eso significa que el colegio va a atender a ese curso en grupos de 15 o en grupos de a 16, guardando las distancias que recomienda el Ministerio de Salud. Y eso significa que el establecimiento educacional se tiene que adaptar para esa situación, ¿ya? Hay varios puntos, por ejemplo, los recreos no son recreos en que salen todos los niños juntos, sino que van saliendo en distintos momentos, ¿ya? Y lo más importante es que cada establecimiento educacional, para partir, tiene que priorizar el grupo más crítico que tiene el establecimiento educacional. Y en la gran mayoría de los establecimientos educacionales, el grupo más crítico siempre son los cursos que están terminando. Sí. Y por eso es que los terceros y cuartos medios serían los más recomendables para partir. Ya. Seremi,
Ahora, entendiendo que va a venir este paso, inmediatamente han salido algunas voces que se han levantado desde la Asociación de Municipalidades, Chilena de Municipalidades, por ejemplo, ahí Rodrigo Delgado en Santiago, pero aquí también el alcalde Charp, entre otros, han manifestado su oposición ante este paso porque están asustados, dicen que no es el momento, que esto podría desencadenar una complejidad mayor, digamos, sanitaria para los estudiantes y consecuentemente también para toda la familia. ¿Qué se les dice? ¿Cómo se les da esa tranquilidad? ¿Cómo se les transparenta esta etapa, Seremi? Bueno, lo primero que tengo que decir que en este momento no es el momento. Por lo tanto, tenemos que esperar que estemos en la fase 4, porque la fase 4 es la que da más garantías y más seguridades sanitarias, ¿ya? Ese es el momento en que vamos a poder dar inicio a este retorno gradual, por eso se llama gradual, flexible, ¿ya? Es una focalizando los grupos críticos. Los grupos críticos son aquellos que efectivamente requieren atención en este minuto, ¿ya? Bueno, usted sabe, yo soy profesora de filosofía, yo soy profesora de enseñanza media, y por lo tanto, desde mi experiencia docente, evidentemente los alumnos de tercero y cuarto medio son los estudiantes hoy día que requieren una atención, yo diría, urgente. Son estudiantes que están terminando un proceso, ya especialmente los de cuarto medio, son estudiantes, por ejemplo, los que están en modalidad técnico profesional, son estudiantes que requieren ir a laboratorio, a talleres. Muchos de ellos van a, especialmente los de cuarto medio, van a rendir la prueba de transición a la educación superior. Sí. Entonces se dan una serie de elementos ya que diríamos que ellos son el grupo prioritario en este minuto. Y por eso es que nosotros lo que le pedimos a las autoridades locales, entendiendo la situación que ellos plantean, que no nos adelantemos, que trabajemos todos juntos en prevenir, en salir de la situación sanitaria en la que nos encontramos y en el minuto que se dé el contexto que se espera, ahí poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas para que los estudiantes, ¿verdad?, no sigan teniendo una situación tan complicada. Y ya bueno, todos sabemos lo que ha dicho la ONU con respecto a que es una generación que se va a ver tremendamente afectada en su vida escolar. Entonces, de Sí. alguna manera tenemos que tratar de remediarlo. Y por eso Sí. es que mi llamado es este, hacer, digamos, tener una actitud positiva y esperar, ver cómo vamos avanzando y cómo vamos mejorando esta situación sanitaria. Sí, bueno, la ONU ha hablado, ¿no es cierto?, de catástrofe para toda una generación, si es que se desliga absolutamente de la área académica, digamos, para este 2020. Al margen de eso, claro, cuando se llegue a la fase 4 habrá que entablar también alguna mesa de negociación, de diálogo con los actores preponderantes, ¿no es cierto?, en este ámbito educativo. Estamos hablando de los papás, obviamente también de los sostenedores, que hay que tratar de dar confianza y eso va a ser fundamental al momento de decidir. Porque ahí saltan algunas dudas, Seremi, claramente. Estamos hablando, por ejemplo, claro, se va a respetar, este espacio social se va a respetar. Pero ¿cómo se respeta si nunca se respetó antes, ¿no es cierto?, con 45, 46 alumnos, ¿no es cierto?, en una aula, en una sala de clase? ¿Por qué ahora se tendría que respetar? Entonces hay que tranquilizar mucho, ¿cierto? Bueno, de eso también somos todos responsables. Aquí hay un tema educacional ciudadano. Todos los ciudadanos de este país tenemos que, ya hemos aprendido, ¿verdad? Antes, ¿cómo nos saludábamos? Nos saludábamos con un beso, nos dábamos un abrazo, teníamos una relación mucho más cercana. Hoy día tenemos que tener un distanciamiento físico. Eso ya lo estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, aquí hay un aprendizaje que la familia, que los estudiantes tienen que tener. Por eso es conveniente siempre partir con estos grupos que son tal vez los más maduros, los más grandes, y de alguna manera también va a haber un periodo
en que a los estudiantes van a pasar por una preparación para este sistema distinto que van a tener, ¿ya? Y lo otro que quería señalar es que estos protocolos sanitarios de alguna manera exige que los establecimientos educacionales tengan kits sanitarios. Y en los kits sanitarios el Ministerio de Educación ya los tiene y se entregan a los establecimientos en la medida que los establecimientos se vayan incorporando a clases. Eso mismo hicimos nosotros en Juan Fernández y eso mismo hicimos en Rapa Nui, que se les entregó este kit, ¿verdad? Limpieza para desinfección y también para la parte preventiva de profesores y estudiantes. Seremi, en el caso de los establecimientos, digamos, privados, particulares, ¿esa decisión también viene del Mineduc? ¿Centralizada esa información? ¿O eso depende de criterio de cada cual, digamos? Es decir, cuando estemos en la fase 4, todos los establecimientos educacionales que tienen reconocimiento oficial del Ministerio de Educación ya están en condiciones de dar este paso, ¿verdad?, gradual de clases presenciales. Ya. Bueno, usted tiene una larga trayectoria en gestión docente, ¿eh? Por supuesto, usted como profesora también. Le quiero preguntar qué ha pasado con los profesores, qué ha pasado con la docencia. ¿Han sido asistidos online también? ¿Se les ha dejado? Claro, porque al estudiante con estas clases virtuales también ha tenido cierta cercanía. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Han estado, vuelvo a insistir, asistidos en lo personal, en las materias, en el currículum, en todo eso? Bueno, hay dos cosas importantes que tengo que señalar. La primera es que efectivamente el currículum, lo que se hizo fue una priorización. ¿Eso qué significa? Que este currículum se ajustó al contexto que estamos viviendo, ¿ya? No es el currículum que nosotros que tenemos aprobado en el país. Es un currículum más ajustado, ¿ya?, de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Eso es un alivio para los profesores, es un alivio para los estudiantes también y también para la familia. En segundo lugar, los profesores han tenido distintas apoyo de parte del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, que es el centro de perfeccionamiento docente que tiene el Ministerio de Educación. Y también muchas universidades han ofrecido invitaciones para los profesores, pero especialmente en dos áreas tremendamente importantes. Uno es las habilidades y competencias tecnológicas, que claramente, ¿verdad?, en educación convivimos distintas generaciones. Tenemos desde profesores que son millennials y que son muy amigables y amistosos con todo lo que es la tecnología, y también hay profesores un poco más mayores que estamos tal vez un poco más lejos de la tecnología. Y eso ha significado que hay un fuerte apoyo hacia los profesores en esas competencias y en esas habilidades que hay que adaptar y desarrollar. Y la segunda apoyo que se le ha dado a los profesores tiene que ver con aspectos socioemocionales, que los requieren tanto los mismos profesores, ¿verdad?, para contenerse ellos mismos y a la vez para poder trabajar estas habilidades emocionales con sus estudiantes. Así es que ha sido algo bien interesante, en donde los profesores, fíjate, en esta región han reaccionado muy bien, nos han dado la cantidad de participantes de la región en los distintos talleres, charlas, etcétera, que se han entregado, y fíjate que la participación en la región de Valparaíso es bien interesante de parte de los profesores. Seremi, ¿en algún momento se ha planteado esto de que con esta educación a distancia, online, no se está llegando a todos? Porque hay temas, digamos, de internet, porque hay computadores que no están, porque las familias no están en condiciones de armarse un lugar, ¿no es cierto?, ni tener la debida atención para, etcétera.
¿Se tiene un catastro más o menos de cuánto es el nivel, la cantidad de alumnos, por ejemplo, que no se está llegando con las materias, con esta enseñanza que se debiera de tener aquí en nuestra quinta región, por lo menos? Sin duda, hay un porcentaje importante de estudiantes, especialmente de algunas escuelas rurales y también algunas escuelas urbanas, en donde efectivamente los estudiantes no tienen conectividad por una parte y por otro lado no tienen ni celulares ni equipos computacionales en sus hogares. Así es que en ese sentido, eh, la Superintendencia de la Educación ha flexibilizado con respecto al uso de la subvención escolar preferencial. Y tenemos, yo diría, en la mayoría de las comunas de la región, entregado kits de internet, ¿ya? Ujú. Paquetes de internet, y se han entregado también en calidad de préstamo, ya algunos tablets o equipos computacionales. Están, y se ha focalizado, eso sí, especialmente los terceros y cuartos medios, pero hay algunas comunas que han ido avanzando un poco más a niveles más básicos. Así es que en ese sentido hay un esfuerzo importante de parte del Ministerio de Educación. Y el otro recurso interesante, que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que lo tiene exclusivamente los liceos y escuelas municipales. Ese fondo, que la región de Valparaíso es aproximadamente 23.000 millones de pesos, también tiene flexibilidad en el uso para justamente adquirir recursos pedagógicos que contribuyan, ¿verdad?, a que los estudiantes puedan tener elementos necesarios para el aprendizaje en el contexto actual. Bueno, yo vivo aquí, estamos con la CRM de Educación, Patricia Golarte. Tenemos tanto tema que hablar, ¿no es cierto?, en este ámbito, pero me gustaría algo de fondo. ¿Cómo está la educación? La calidad de la educación para este año. Recordemos que esto viene también cojeando un poco desde el año pasado. Entonces, ¿cómo ha sido los últimos meses la calidad de la educación, de la enseñanza que se está entregando? Porque las exigencias también han sido bien flexibles, han sido bien especial. Hemos pasado por muchas cosas, ¿no es cierto?, el año pasado y este. Entonces, en resumidas cuentas, ese nivel que a veces uno esperaba con 46 horas, perdón, 46 semanas lectiva o docente, eso no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa con la educación en nuestro país hoy por hoy? Bueno, mire, si en el resto del mundo están preocupados porque los estudiantes han dejado sus clases presenciales desde el mes de marzo, nosotros estamos un poco más preocupados aún. Ya nosotros tenemos acá comunas en las cuales el año pasado, con motivo del paro de profesores que partió al inicio del segundo semestre del año pasado, luego continuamos con el estallido social. Entonces, ese grupo de estudiantes a la fecha ya lleva casi un año con problemas de clases presenciales, Sí. ¿ya? Y evidentemente eso para nosotros es un tremendo problema. Por eso es que es tan necesario hacer esta sensibilización con respecto al tema de el retorno a clases. Yo creo que hay que irse de manera muy pensando en estas generaciones de alumnos, especialmente los que están terminando la enseñanza media, que ellos no se pueden ver perjudicados con las distintas situaciones que han ocurrido en el país y en el mundo. Entonces, por eso yo hago este llamado a ser pacientes en el sentido de no adelantarnos a situaciones y esperar que se vayan dando las condiciones de manera más favorable para focalizar los grupos de estudiantes que requieren, yo diría, con urgencia, poder resolver esta situación. Sereme, ¿qué va a pasar 4 y 5 de enero, ¿cierto?, del próximo año, del 2021, en la PSU? ¿En qué etapa Así es. va? Digamos, todavía hay inscripción, tengo entendido, ¿no? Para la preparación, para los preuniversitarios, no sé cómo va eso encaminado.
Sí, mira, ya hemos hecho anuncios interesantes a los estudiantes. En primer lugar, ya no es PSU, la PSU se terminó. El año pasado fue el último año. Este es un programa que venía de hace varios años, en donde efectivamente se terminaba con ese sistema de selección en Chile y se empieza una etapa de transición. Por eso que la actual prueba de selección es una prueba de transición. Es una prueba que tiene menos preguntas que la versión PSU. Ujú. Disminuye de más de 80 a 65 preguntas dependiendo de la prueba. Ya es una prueba que los contenidos que se van a considerar son hasta segundo año medio y serie de otros aspectos interesantes que se van a considerar en donde se valoriza más o se pondera más las notas de enseñanza media, el NEM, se pondera también el ranking del colegio y el lugar que ocupa dentro de ese ranking el estudiante en su curso, ¿verdad? Y también se aumenta de manera importante los ingresos de alumnos de casos especiales, ¿ya? Y así que eso también es bastante interesante y le da mucho más oportunidades a los estudiantes. Sí, no, nos quedamos con la PSU, menos mal que no dije la PA, ¿no es cierto? Que habría sido mucho bueno. Ahora, no solamente, Seremi, no es un cambio cosmético, digamos, de nombre. Se supone que aquí hay cambios Hay cambios profundos, importantes, digamos, por supuesto. estratégicos para tener una mejor medición, indudable, ¿no? Así es. La PSU, para decirlo de manera muy simple, tenía mucho contenido, ¿ya? Y hoy día se miden habilidades, se miden competencias. Y eso significa que, en definitiva, ustedes también están evaluando otras áreas que también son tremendamente importantes, porque esta prueba de selección que tiene la universidad cumple una función tremendamente interesante, que tiene que ser una prueba predictiva, es Mm. decir, es una prueba que de alguna manera seleccione a aquellos alumnos que efectivamente van a ser exitosos en la prueba. Así que también es interesante que se haya aumentado las notas de enseñanza media, porque el NEM también es un muy buen predictivo. Entonces ya esos dos digamos, factores, yo creo que van a ser una mejor selección de los estudiantes. Ahora, Seremi, para la familia es importantísimo el apoyo a la edad parvularia. ¿Cómo ha estado, digamos, esa relación, digamos, con la pandemia? ¿Cómo han manejado eso? Bueno, eso también ha sido un tema. Hay que pensar que cuando no funcionan los jardines infantiles, de alguna manera es un problema para los padres y las madres, ¿ya? Especialmente los padres y las madres que trabajan. Bueno, con el teletrabajo de alguna manera se ha ido resolviendo esta situación. Así es que en algún momento también esto se tiene que ir resolviendo, ¿ya? Y considerando. Nosotros ya tenemos solicitudes de algunos jardines infantiles que Ujú. una vez que estén en la fase 4 se quieren incorporar porque efectivamente esos papás y esas mamás necesitan dejar a los niños ahí para su vida laboral. ¿Cuáles son los desafíos más inmediatos, más cercanos? Ya sabemos, por lo menos, echar a andar la maquinaria y que se entienda que la necesidad, ¿no es cierto?, de volver a las aulas. Para el próximo año, estamos hablando del próximo año, partir de nuevo, partir de cero, ya se supone que estaremos en un mejor momento pandémico. ¿Cuáles son los desafíos para el próximo año en materia educacional regional, Seremi? Bueno, tenemos varios desafíos, ¿ya? Hay desafíos interesantes desde el punto de vista nacional. Hoy día justamente los Ceremis tuvimos una reunión con el nivel central donde se nos hizo el anuncio que es tremendamente importante en cuanto a lo que es la modernización tecnológica de los establecimientos educacionales. Así es que eso va a significar internet de mejor calidad,
¿verdad? Y una cierta cantidad de megabytes por estudiante, que significa mayor rapidez, etcétera. Entonces, por ahí vienen temas muy, muy interesantes en materia de innovación tecnológica. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos que, de alguna manera, el año que viene, hacer compensar este año. Y ese es un esfuerzo interesante que vamos a tener que trabajar en conjunto con las comunidades educativas y también con directivos de los establecimientos educacionales. Son grandes desafíos los que tenemos en educación. Y ya los teníamos de antes, pero hoy día son mayores. En términos generales, un desafío que sigue siendo un programa de gobierno del presidente Piñera tiene que ver justamente con la educación preescolar, ¿ya? Que es la educación que de alguna manera tiene una predicción importantísima en la trayectoria escolar de los estudiantes. Es decir, un niño que logra desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales, ¿verdad? En estos niveles educativos, son niños que tienen una tremenda proyección educacional. Por eso es que es tan interesante el programa que tiene el Ministerio de Educación en materia de educación preescolar. Bueno, estamos en un proceso de reconocimiento oficial de los jardines infantiles, ¿ya? En un par de años más tenemos que tener todos los jardines infantiles con reconocimiento oficial, y eso significa, palabras muy simples, que van a ser exactamente igual que los establecimientos educacionales en cuanto a infraestructura, a la normativa educacional, ya pedagógica, y a la calidad del sostenedor. Entonces, ahí hay un tremendo desafío. Estos 3 años hemos trabajado intensamente en eso, pero no vamos a dejar de lado esta parte. Y otra área que es tremendamente interesante también tiene que ver con la educación técnico-vocacional. Ya en la región tenemos el CFT estatal, que está en San Antonio, pero que tiene una versión también acá en Viña del Mar. El CFT estatal, articulado con la educación media o técnico-profesional, es, yo diría, una de las grandes tareas. Hace pocos días, durante esta semana, se entregaron más de 2.000 millones de pesos a distintos establecimientos educacionales técnicos profesionales con el objeto de modernizar, mejorar o incorporar tecnología en la formación de los futuros técnicos. Ese es un programa muy bonito, el de formación de técnicos para Chile. Seremi, nos está pillando la hora, se nos pasó media hora, hemos hablado tranquilamente y no ha funcionado el sistema, no se ha caído ninguna señal la comunicación. Yo le quiero preguntar lo último, Seremi, muy breve, pero también es un tema bien de fondo, porque hablamos, y usted lo citó ahí en estos desafíos para el próximo año, compensar, el verbo compensar, un poquito la enseñanza. ¿Qué podemos hacer para nivelar lo que hemos perdido este año y lo que perdimos también el año pasado? Pero está también la pugna, yo no sé si etaria o generacional, pero que dice, ¿cómo vamos a exigirle más a los estudiantes? ¿Cómo en algún momento se decía que no se iban a dar clases, digamos, tareas para la casa porque era una carga? Alguien dijo también, no hay que hacer repetir tampoco a los estudiantes. ¿Cómo se compensa una realidad lógica, evolucionada, ¿no es cierto?, una educación respecto a estas materias? ¿Cómo se puede compensar y conciliar lo que acabo de señalar, Seremi, en los últimos instantes? Sí, mire, yo escuché esto de que se quería legislar, esto de que los alumnos pasen de curso y todo lo demás. Pero yo lo que les pido es que confíen en los profesores, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El hecho de la priorización curricular, esa es una tremenda herramienta que nosotros los profesores manejamos en materia de objetivos fundamentales para la enseñanza, en la materia de contenidos y también en materia de evaluación, porque este currículum flexibilizado es en todos estos ámbitos, ¿ya? Y son aspectos que nosotros los profesores manejamos, no es necesario legislar en relación a eso. El próximo año lo que tenemos que hacer
es lo mismo, hacer una priorización, ¿verdad? Y hacer, seguramente vamos a tener planes de refuerzo importantes. Cuando los niños retornan al establecimiento educacional, ahí hay un plan bien interesante porque se parte justamente con un diagnóstico. Y es a partir de ese diagnóstico que se empieza a hacer el trabajo pedagógico con los estudiantes. Este diagnóstico no solo es en materia de aprendizajes, ¿ya? Es un diagnóstico integral y por lo tanto también se tocan aspectos que tienen que ver con la parte socioemocional de los estudiantes. Así es que es un aporte bien importante que está haciendo la Agencia de la Calidad en aquellos establecimientos educacionales de la región, que son justamente Juan Fernández y Rapa Nui. Nos han contado los profesores que están muy contentos con este apoyo que está dando la Agencia de la Calidad, porque les permite, les orienta muy bien en dónde y cuál es el aspecto que tienen que trabajar con el grupo curso y particularmente con los estudiantes. Quiero decirle otra cosa que es bien interesante. Uh-huh. Tenemos un Tutores para Chile, ¿ya? Un programa. Este programa son estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales intermedias o finales en pedagogías. Estos estudiantes, ya futuros colegas nuestros, se están incorporando este segundo semestre con apoyo a distintos establecimientos educacionales, cosa que ha sido súper valorada tanto por las universidades como por el sistema escolar, porque justamente el objetivo es que ellos atiendan a aquellos alumnos que tienen o presentan rezago escolar. Muy bien, Seremi, le quiero agradecer estos minutos. El bien superior es la educación, es el niño, el que está formándose, es la academia, es entender que viene toda una etapa re compleja, ¿no es cierto? Lo que resta este año y el próximo para nivelar, para compensar, como usted mismo lo citaba. Le deseo toda la suerte del mundo y que todos los actores estén involucrados, remándose el mismo logrado para, digamos, en beneficio obvio de los estudiantes. Muchas gracias, Seremi, y hasta cualquier oportunidad, ¿no? Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y me sumo a sus palabras, tío, de que todos tenemos que pensar en primer lugar en el tal y también en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. No los limitemos, démosles oportunidades, ellos se lo merecen. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias. Ahí está entonces nuestra invitada en el primer bloque, que es la Seremi de Educación, Patricia Colarte. Tenemos que hacer el primer intermedio, inmediatamente. Vamos a subir aquí la cortina, porque a la vuelta tenemos otro invitado. Estamos Yo Vivo Aquí, que es el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Multiplataforma, web, ucbtv.cl, en la radio UCB 103.5 y también las señales digitales 5.3 en Santiago y 4.3 para UCB TV. Volvemos entonces.